Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 57. Hoy estamos en Primera de Tesalonicenses y vamos a estar considerando los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 sigue el pensamiento de Pablo sobre su ausencia de Tesalónica luego del alboroto en Hechos 17. Recuerden que los judíos de Tesalónica alborotaron la ciudad al ver que Pablo y Silas predicaban a Jesús como rey y Mesías. La turba echó mano sobre Jasón, aparente compañero o hueste de Pablo y Silas, y los llevaron frente al pueblo para acusarle. Pablo y Silas, mientras tanto, fueron sacados de la ciudad de noche y partieron hacia Berea. Estando en Berea, Pablo y Silas también enseñaban y fueron bien recibidos entre los de Berea. Prontamente los de Tesalónica oyeron que Pablo y Silas ministraban en Berea y alborotaron la ciudad allí también. Aunque Silas y Timoteo se quedaron en Berea, Pablo partió hacia Atenas. En este capítulo de su epístola a los tesalonicenses, Pablo recuenta su preocupación por ellos y su envío de Timoteo de regreso a la ciudad para averiguar la condición de la iglesia en Tesalónica mientras él estaba en Atenas. Noten en el verso 3 que la preocupación de Pablo era que la fe de los tesalonicenses fuera negativamente impactada por lo del alboroto y la partida abrupta de los apóstoles. Pablo menciona que estaba puesto para las tribulaciones, reconociendo las múltiples controversias causado por su ministerio. Aunque Pablo no entra en detalles de sus experiencias, menciona su predicción entre los tesalonicenses de las tribulaciones que habían de pasar antes del alboroto. Pablo deseaba saber si el fruto de sus labores en Tesalónica aún permanecía y por lo tanto Timoteo es enviado a la ciudad. Al regresar Timoteo de su visita a Tesalónica, informa a Pablo y probablemente Silas, quien lo estuviera acompañando, sobre el estado de la iglesia en Tesalónica. Noten que Pablo menciona en el verso 7 que estuvieron pasando otras tribulaciones, aflicciones y necesidades, pero que fueron consolados con escuchar de Timoteo lo que estaba sucediendo en las congregaciones de Tesalónica. El reporte de Timoteo afirmó que los creyentes de Tesalónica permanecían firmes en su fe y que deseaban ver a Pablo de nuevo. Pablo reitera su deseo de volver a Tesalónica y menciona también su deseo de completar lo que faltaba de su fe. Al final del capítulo, Pablo vuelve a utilizar el motivo de la venida del Señor para instar a los tesalonicenses a que sigan en el amor los unos por los otros y en la santidad. Entrando al capítulo 4, leemos acerca de algunas exhortaciones sobre la conducta de los tesalonicenses. Siendo que Pablo no ha mencionado exhortaciones sobre conducta para la santidad hasta luego de su mención sobre el reporte de Timoteo, es probable que las exhortaciones en este capítulo y el próximo hayan sido por resultado de las observaciones de Timoteo. Primero, entre las exhortaciones es el abstenerse de la fornicación, escogiendo mejor tener cada uno su propia esposa. Hemos mencionado que Tesalónica era una ciudad grande. Semejante a Corinto, Tesalónica era una ciudad de tránsito y negocio. Las costumbres griegas facilitaban de la prostitución y el libertinaje sexual. Aunque Pablo no dedica tan gran espacio a esta amonestación como en su escritura a los Corintios, su mención es notable en esta epístola. Primeramente porque la epístola es corta. Segundo, porque las amonestaciones del apóstol son pocas cuando analizamos su breve tiempo de ministración en la ciudad. Lo que debemos notar de esta amonestación es que parece ser la más larga de esta epístola, con excepción a la instrucción sobre la venida del Señor. Si los creyentes tesalonicenses aún estaban envueltos en la fornicación de su cultura, Pablo anticipaba resolver el asunto con mayor educación y ministerio en la ciudad. Pablo le amonesta al amor fraternal, pero a la vez halaga su demostración de amor entre ellos. Aparentemente, Pablo había oído testimonios de los de Macedonia en cuanto al amor de los creyentes tesalonicenses. En cuanto a esto, Pablo simplemente les amonesta a seguir creciendo en amor. Incluido con esta amonestación al amor es una transición sutil a la labor cotidiana. La amonestación sobre la fornicación y luego el amor establece el contexto para la corrección mayor que Pablo ha de traer a los tesalonicenses, cual trataba acerca de su perspectiva sobre la venida del Señor. Noten de inmediato que el verso 11 exhorta a la tranquilidad y la ocupación de labores diarios.
Pablo habla directamente a la ansiedad de los tesalonicenses. La ansiedad de los tesalonicenses aparentemente provenía de su amor hacia aquellos quienes habían muerto. Como todos los apóstoles, Pablo y Silas predicaban el pronto retorno de Jesús. Entendiendo la proximidad del retorno de Cristo, los tesalonicenses se habían dedicado completamente a la búsqueda de Jesús y la espera de su regreso. Tal fue el caso que algunos de los tesalonicenses aparentemente habían dejado de trabajar y laborar en sus ocupaciones diarios. Igualmente, los tesalonicenses tuvieron otra preocupación sobre la venida del Señor. Habiendo salido abruptamente de la ciudad, Pablo y Silas no tuvieron oportunidad de abundar sobre la realidad de este magno evento, cual era la fuente de esperanza para todos los creyentes. Por ende, los tesalonicenses se contristaron al ver que compañeros de la fe morían sin haber visto el regreso de Cristo. Esto insta a Pablo a explicar a mayor profundidad el misterio de la venida del Señor. Los versos 13 al 18 forman el fundamento de la teología del regreso de Cristo por su iglesia. Observemos varios puntos importantes. Primeramente, la observación que los muertos en Cristo resucitarán. Con este entendimiento, Pablo explica que los muertos en Cristo solo duermen y que en la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarán primero. El uso del término primero no es indicativo de la resurrección de los vivos, cual no tiene sentido, sino a la cronología de eventos en el retorno de Cristo. Es decir, que lo primero que acontecerá es que los muertos en Cristo resucitarán. Pablo menciona que los muertos en Cristo resucitarán primeros, mencionando que los vivos no lo precederán. La cuestión resulta entonces acerca de qué no se precederá. La contesta viene en los versos 16 y 17. La voz de mando y el sonido de trompeta anunciarán la venida del Señor y la resurrección de los muertos. Luego, lo que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, noten bien, en el aire. De esta manera, explica Pablo, estaremos para siempre con el Señor. Las palabras de Pablo sobre la venida del Señor forman el fundamento para la teología del rapto de la iglesia, en la cual la iglesia será levantada o arrebatada de la tierra junto con los que ya han muerto en Cristo para encontrarse con el Señor en el aire. La doctrina del arrebatamiento, ya que la palabra rapto no ocurre en la Biblia, se distingue de lo que es conocido como la segunda venida de Jesús para el reino milenial explicado en el Apocalipsis, en que Jesús llegará a la tierra durante la segunda venida, mientras que en el arrebatamiento la iglesia se encontrará con él en los cielos. De todos modos, estas palabras habían de ser de consuelo para quienes se angustiaban de la muerte de los creyentes. El capítulo 5 entonces sigue el tema de la venida del Señor. Pablo menciona que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Noten bien, para quienes están en tinieblas. Menciona que ese día será de destrucción repentina, asemejándolo a dolores de parto. Noten bien las palabras de Pablo en el verso 4 cuando escribe que la venida del Señor no los debe coger de sorpresa porque andan en la luz. Pablo sigue para hacer una distinción entre la luz y las tinieblas. Noten los ejemplos que utiliza para distinguir a los dos. A los de las tinieblas, Pablo los define como dormidos, ebrios y como velas desatendido en su puesto. A los de la luz, Pablo los describe como sobrios, atentos y listos para la batalla. Pablo no menciona toda la armadura de Dios en esta epístola, pero noten su referencia a la coraza de fe y de amor y el yelmo de la salvación. Recuerden que esta epístola era bastante temprana para Pablo y esta analogía de la armadura es perfeccionada en su epístola más tarde a los Efesios. El contexto de los eventos en el capítulo 5 es complejo, ya que Pablo mencionó el arrebatamiento de los creyentes en el capítulo 4. Puede ser que Pablo esté haciendo referencia al momento de la ira futura, cual Pablo frecuentemente mencionaba, donde la humanidad pensará que todos digan paz y seguridad. Sus palabras se parecen a las de Jesús en Mateo 24 y 25. Aunque partes de las palabras de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos trataba acerca de la futura destrucción de Jerusalén, cual sabemos haber acontecido en el 70 AD,
Tales palabras, no tendrían importancia a la audiencia de Pablo. Por lo tanto, las palabras de Pablo parecen hacer referencia a acontecimientos antes del arrebatamiento o durante el tiempo de la tribulación esperada luego del arrebatamiento de la iglesia. Deben notar que Pablo específicamente nota que los creyentes no son designados para la ira. La referencia de Pablo a los que duermen y los que velan en el verso 10 es en referencia a los muertos y los vivos, no a las condiciones espirituales mencionadas al principio del capítulo. De nuevo menciona que tales palabras deben ser de aliento para los creyentes. Los versos 12 al 22 son amonestaciones breves sobre conducta cristiana. Este segmento de la epístola es muy parecido a las epístolas de Pablo a los Filipenses y a los Efesios. Los versos 12 y 13 son particularmente en referencia al trato de los ministros, apóstoles, pastores, maestros y otros, y es similar a las amonestaciones de Pablo en otras de sus epístolas como Primera de Corintios y Gálatas. El verso 14 trata acerca de quienes habían abandonado sus tareas diarias con tanto de esperar la llegada del Señor. Pablo los identifica como ociosos para que entendieran la importancia de mantenerse ocupados en lo que llegara el Señor. Para Pablo, la obra del individuo también daba testimonio de su fe. Deben recordar aquí Efesios capítulo 4, verso 1, donde Pablo menciona la vocación del creyente. Noten que el verso 15 no hace distinción de personas como en Gálatas 6:10, sino que simplemente exhorta a la paz y honestidad entre todos. En los versos 16 al 18, Pablo rápidamente les exhorta a estar siempre gozosos, semejante a Filipenses 4:4, a orar constantemente, semejante a Efesios 6:18, y estar constantemente agradecidos en todo momento, como en Filipenses 4:6. La similitud de las epístolas a tal distancia de tiempo muestra la fidelidad de Pablo a su mensaje y a sus métodos. Los versos 19 al 21 tratan acerca de la obra del Espíritu en la congregación y la unidad de los miembros en edificarse mutuamente. Pablo les exhorta a no apagar el espíritu utilizando el griego spenumi, cual significa literalmente extinguir o oprimir. Pablo deseaba que los creyentes permitieran la obra del Espíritu Santo entre la congregación y vemos su constancia en cuanto a este tema mediante sus otras epístolas. Parece hacer una conexión entre apagar el espíritu y el rechazo de las profecías y las enseñanzas. Exhorta a los creyentes a recibir las profecías y a examinar todo reteniendo lo bueno, lo cual debería entonces interpretarse como lo que estaba en línea con la verdad o establecida de Dios en su palabra. Los versos 22 y 23 exhortan a la santidad, reconociendo que la santidad es señal de fidelidad a Dios, quien es fiel hacia nosotros y que en algún momento llamará a todos a cuenta. La epístola termina con una breve despedida de Pablo, exhortando a los creyentes a orar por ellos y a que se leyera la carta a todos los santos, cual probablemente indicaba todas las congregaciones en los hogares en Tesalónica. Esos son los capítulos 3, 4 y 5 y nos trae al final de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.